Veamos en qué consiste el teorema de Poncelet, su respectiva demostración y un problema relacionado a este tema. Entonces, primero veamos en qué consiste el teorema de Poncelet. Y el teorema de Poncelet se va a cumplir siempre en cuando tengas un triángulo rectángulo y dentro de él una circunferencia. Y al radio de la circunferencia va a recibir el nombre de radio. En este caso, A y B va a ser los catetos, C la hipotenusa. ¿Y qué es lo que nos dice el teorema de Poncelet? Que la suma de catetos va a ser igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Entonces, para este caso, A más B va a ser igual a C más 2 veces el radio. Y en eso consiste el teorema de Poncelet. Ahora que ya sabemos en qué consiste el teorema de Poncelet, veamos su respectiva demostración, donde tenemos un triángulo rectángulo, una circunferencia inscrita de catetos A y B, hipotenusa C. Y para demostrar el teorema de Poncelet, vamos a utilizar dos propiedades de la circunferencia, donde la primera propiedad nos dice que nosotros, al trazar una recta tangente a la circunferencia, y luego cuando tracemos el radio a ese punto de tangencia, va a formar un ángulo de 90 grados. Y la segunda propiedad nos dice que cada vez que tengamos un punto exterior a esa circunferencia y desde ese punto tracemos dos líneas tangentes a ella, esas dos líneas tangentes van a tener la misma longitud. Por ejemplo, si este va a tener el valor de x, entonces la otra también va a tener el mismo valor de x. Y con esas dos propiedades vamos a demostrar el teorema de Poncelet. Utilicemos la primera propiedad, donde nos decía que al trazar el radio al punto de tangencia, forma un ángulo de 90 grados. Lo mismo para este punto de tangencia. Al trazar el radio va a formar un ángulo de 90 grados. Nos damos cuenta que aquí se va a formar un cuadrado. Entonces, este tramo va a ser igual a R. Lo mismo para este tramo va a ser igual a R. Pero como todo este cateto era igual a A, este tramo de aquí va a ser igual a la diferencia. Entonces vendría a ser igual a A menos R. Y por la segunda propiedad, este tramo de aquí va a tener la misma longitud, A menos R. Hagamos lo mismo para este lado. Como todo era B, esto es R, entonces este tramo va a ser igual a B menos R. Y por la segunda propiedad, entonces este otro tramo va a ser igual a B menos R. Una vez que hayamos hecho eso, se va a cumplir en la hipotenusa una igualdad. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Que A menos R más B menos R va a ser igual a C. Entonces A menos R más B menos R va a ser igual a C. Menos R y menos R, pasemos al otro extremo, y que lo que nos quedaría que A más B es igual a C más 2 veces R. Y así queda demostrado el teorema de Poncelet, donde nos dice que la suma de catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Ahora que ya sabemos en qué consiste el teorema de Poncelet, la demostración, veamos un problema relacionado a este tema para consolidar mejor. ¿Y qué es lo que nos dice el problema? Dice, se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B y hay el radio de la circunferencia si BC y AC es igual a 25. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que hallemos el radio de la circunferencia. ¿Y qué es lo que nos da de dato para poder hallar el radio de la circunferencia? Que BC es igual a 20, que AC es igual a 25, y para hallar el radio nos damos cuenta que tenemos un triángulo rectángulo y una circunferencia inscrita, y al toque se nos viene a la mente el teorema de Poncelet.
donde nos decía que la suma de catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Pero para hacer por el teorema de Poncelet nos falta el cateto AB. Entonces, como no sabemos cuánto es, vamos a ponerle una variable, en este caso la variable x, y por el teorema de Poncelet se cumpliría que x más 20 va a ser igual a 25 más 2 veces el radio. Despejemos 2r, entonces 2r va a ser igual a x menos 5. Y nos damos cuenta que si hallamos x, el problema quedaría resuelto. Pero podemos hallarlo como por el teorema, por Pitágoras, perdón. ¿Y qué nos dice Pitágoras? Que x al cuadrado más 20 al cuadrado va a ser igual a 25 al cuadrado. Despejemos x al cuadrado. Entonces x al cuadrado vendría a ser igual a 25 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Y podríamos seguir resolviendo como 25 al cuadrado, 25 por 25, 625 menos 20 al cuadrado, 400. Hallamos la diferencia, luego sacamos la raíz cuadrada y ahí hallamos x. Eso es lo que haríamos o lo que haría cualquiera, pero nosotros no lo haríamos así porque queremos hacerlo rápido, sencillo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por diferencia de cuadrados. Nos damos cuenta que acá hay una diferencia de cuadrados. ¿Y qué es lo que nos dice la diferencia de cuadrados? Que cuando tengamos una diferencia de cuadrados se va a cumplir que 25 al cuadrado menos 20 al cuadrado va a ser igual a 25 más 20 por 25 menos 20. Eso se cumple cada vez que tengas una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a hacer paso a paso para que se entienda mejor. Y entonces x al cuadrado vendría a ser igual a 45 por 5. Pero este 45 lo vamos a desdoblar como 9 por 5. Entonces nos quedaría que 9 va a ser igual a 3 al cuadrado. Y el 5 por 5 va a ser 5 al cuadrado. Inmediatamente sacamos la raíz cuadrada ahí. Entonces x nos quedaría igual a 3 por 5 y es igual a 15. Y así lo puedes hacer rápido o hasta el ojo lo puedes hacer con diferencia de cuadrados. Ahora aquí tenemos el valor de x, solo reemplacemos. Entonces x vendría a ser igual a 15. Menos 5 va a ser igual a 2 veces r. Entonces 2r vendría a ser igual a 10. R vendría a ser igual a 5. Y así queda resuelto este problema. Bien, no te olvides suscribirte para que actives la campanita de notificaciones para cuando yo suba otro video. Y no te olvides darle me gusta y comenta de qué tema quisieras que haga el próximo.